Buenas tardes a todos. Comienza la jornada de clausura y tenemos el honor de tener como ponente al profesor José Manuel Torralba, que es el nuevo director general de Universidades e Investigación. José Manuel ha sido profesor titular aquí dentro de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es catedrático del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Ingeniería Química de la Universidad Carlos III de Madrid. Y quizás como reseña al decir que ha sido uno de los padres de la titulación de Ingeniería de Materiales dentro de la UPM. Pues bueno, darle la bienvenida y... Pues muchas gracias, vicerrectora. Primero agradecer a José Ignacio y a la Materias Week que me hayáis invitado a dar esta charla. Iba a haber sido la charla primera, pero como fue la toma de posesión del rector de la Politécnica, pues al final lo hemos arreglado para poder participar, porque me hacía ilusión y tenía muchas ganas de poder participar. La segunda cosa que quería decir es que, aunque me han presentado como catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales, es lo que soy. Todo lo que voy a presentaros viene de mi mundo, de esa faceta de mi vida, que es la de ser catedrático de universidad en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Aunque, como veréis en las siguientes transparencias, ya hago desaparecer todos los símbolos que tienen que ver con una universidad o con un departamento, porque ahora soy director general de universidades, entonces ni debo ni puedo ostentar, digamos, filiación con una universidad, porque de mí dependen todas las universidades, entre ellas esta que estamos, ¿no? Aún así he querido un poco dar un pequeño homenaje a mi grupo de investigación, que es el grupo de tecnología de polvos en la Universidad Carlos III de Madrid, y también trabajaba en mi último periodo en colaboración con el INDEA Materiales. Y bueno, la charla va sobre materiales y sociedad, y tiene un segundo título que es Algunos hitos en ciencia e ingeniería de materiales. Aunque realmente lo que a vosotros os importa, digo vosotros, no me refiero a esta primera fila, sino a aquellos que estáis ahí, que parece que voy a tirar un córner, no sé por qué, en fin, hay sitio aquí adelante y se oye y se ve mejor, pero bueno, no importa, yo creo que se me oye bien atrás también, ¿no? A vosotros lo que os importa es saber si vuestro futuro como ingeniero de materiales o como personas vinculadas a la ciencia e ingeniería de materiales es brillante, es prometedor, eso es lo que os interesa. Lo que pasa es que para escuchar la respuesta a esta pregunta vais a tener que aguantarme toda la charla. Cuando lleguemos al final intentaré contestaros a esa pregunta de si vuestro futuro es brillante, prometedor, interesante, etc. Y yo voy a hacer un pequeño recorrido a través de una serie de hitos históricos en ciencia e ingeniería de materiales, y no he sido muy original a la hora de cogerlos, porque me he basado en cosas que he encontrado en revistas y en muchos sitios, y en concreto esta serie de hitos los he extraído de un conjunto de una encuesta que hizo hace una serie de años una sociedad americana que es la TMS, que engloba a varias de las sociedades de materiales más importantes americanas, que engloba metalúrgicos, metalúrgicos, gente que trabaja en polímeros, en muchos ámbitos de los materiales. Entre todos sus afiliados, que son miles de afiliados, estoy hablando a lo mejor de más de decenas de miles, muchos afiliados en todo el país, y hicieron una encuesta de cuáles cree usted que son los principales hitos en ciencia e ingeniería de materiales en la historia del hombre. Y la gente pues mandó todo lo que se le ocurrió. Y claro, la gente mandaba los hitos un poco documentados, por qué piensa que es un hito, por qué cree que aquello es importante. Y de todos los que se mandaron, los se publicaron en la web de la sociedad esta americana, se les dio un periodo de tiempo y la gente votó. Hizo una votación, y de esa votación salieron 100 hitos importantes. Y cuando ya tenían los 100 hitos más importantes, hicieron una segunda votación, y de ahí salieron 50 hitos importantes. Y de la segunda votación volvieron a hacer una tercera votación, y de ahí salieron 10 hitos importantes. Yo aquí no voy a hablaros ni de los 10, ni de los 50, ni de los 100. Yo de los 100 que se eligieron en la primera he extraído algunos, por alguna curiosidad o porque creo que son importantes. Algunos de ellos están entre los 10 primeros, ya os comentaré alguno de ellos. Y también he de deciros que está bastante sesgado hacia el mundo más de los metales que otras disciplinas, porque la mayoría de personas suscritas a esta sociedad, en un porcentaje a lo mejor del 80%, son gente vinculada al mundo de los metales. Pero bueno, eso no quita que haya muchos de otros ámbitos y que son interesantes también. Bueno, hay que empezar a decir que, hay que empezar a decir que los materiales, especialmente los materiales estructurales, están muy vinculados a la historia del hombre. Y hay muchísimos antropólogos, hay muchísimos sociólogos, muchísimas personas que trabajan en el ámbito de la sociedad, que vinculan mucho al desarrollo del Homo sapiens con la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer cosas, para fabricar cosas, ¿no? Lo que se llama el Homo faber, el hombre que es capaz
con sus manos, gracias a este dedo pulgar que está opuesto a los otros 4 dedos, nos ha permitido manipular con nuestras manos la materia y gracias a esa capacidad de manipulación poder desarrollar objetos útiles para permitirnos pues, arar la tierra o cazar o pelearnos con otros, en fin, una serie de cosas que otros animales, entre comillas, no pueden hacer. Y bueno, de esa época histórica muy antigua nace la primera cosa procesada por el ser humano con sus manos, que es, como veis, una preciosa Venus llamada Bestonice, que es una pequeña ciudad en la República Checa o en la zona antigua de Checoslovaquia, y que es del año 28.000 a.C. Este se considera el primer objeto manufacturado por el ser humano y, como veis ahí, es un objeto de cerámica, es una arcilla cocida, O sea, es la primera vez que el hombre procesa materiales, por eso es un hito importante. Más adelante ya hemos andado 23.000 años, imaginaos, 5.000 años antes de Cristo, que hace ya de esto muchísimos siglos, el hombre por primera vez descubre que se puede sacar un metal de un mineral. Esto que parece, pues hoy en día nos parece muy obvio, que los metales se sacan de minerales, pues obviamente las culturas más antiguas pues no lo tenían tan claro. Y posiblemente se debió a una casualidad, alguien en un fuego, en una zona donde hubiera minerales ricos en cobre, el fuego normalmente deja restos de carbono, el carbono ayuda a la reducción del mineral, que era posiblemente un óxido muy rico, y posiblemente algo brilló y alguien empezó a pensar que uniendo determinadas cosas se podían sacar de la tierra otros productos, en este caso el cobre, y luego de ahí pues salieron otras cosas como las aleaciones. Es, digamos, el comienzo de la metalurgia extractiva, que es una parte de la ciencia de ingeniería de materiales, y de alguna manera el comienzo de la utilización del planeta en el que vivimos como despensa de materias primas. Más adelante, ya 3.500, he traído este hito porque es muy importante, porque por primera vez se funde hierro, de alguna manera. Hierro colado, fundición de hierro, más que hierro puro, ¿no? Hierro con carbono, que tiene un punto de fusión en determinadas composiciones mucho más bajo, y en el año 3500 ya por primera vez se empieza a producir hierro colado, vamos a decir. Y por primera vez en la historia de la humanidad, los hombres, los seres humanos, entramos en contacto con posiblemente el metal más importante de nuestra historia, que no es el silicio, yo creo que sigue siendo el hierro, que es el que ha dado lugar al acero y a un montón de... Es el que más, de momento, hoy en día, más ha contribuido al desarrollo del ser humano. Esto es curioso, porque esto es una foto que tomé yo, está sacado de Persépolis, en una zona cerca de Persépolis, y son unas grapas que había en mitad de unas ruinas y que a mí me parecieron cuando las vi auténticas. Está muy oxidado, pero no parece, o sea, es una zona supuestamente no manipulada por el ser humano, y Persépolis es anterior a 3.000 años antes de Cristo. Entonces, no sé, estas cifras muchas veces vienen, estamos hablando de tantos cientos de años que se cruzan muchas veces los datos entre la realidad y lo que queda testimoniado, ¿no? Bien, otra cosa importante, en el 200 a.C., ya nos vamos acercando al siglo XXI, pues por primera vez se fabrican piezas relativamente complejas de fundición de hierro. Antes os he comentado, muchos ya conocéis el diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono, hay varios puntos importantes en ese diagrama, y uno es el eutéctico, que está alrededor de 4,3% de carbono, que permite que el punto de fusión del hierro baje hasta casi 1150 grados, 1148 grados. Eso significa que es una temperatura relativamente accesible por, vamos a decir, tecnologías primitivas como eran las de esta época. Los chinos fueron los primeros que lo moldearon para hacer piezas que les sirvieron, por ejemplo, para preparar arados. Está datado que ya en esa época se fabricaban arados de hierro colado, de fundición de hierro. Bien, como veis, los materiales han ido dando nombre a las distintas eras de nuestra civilización antigua, ¿no? La edad del bronce, primero la edad de piedra, antes de la Venus de Bestonice, después la edad de bronce, luego la edad de hierro. Y todo el dominio, vamos a decir, más moderno de nuestra Edad Media, árabe y japonés en la zona asiática y árabe en la zona más occidental donde nosotros vivimos, se debió, entre otras cosas, por su capacidad o su conocimiento para poder fabricar lo que ellos llamaban acero, que no era otra cosa que era un hierro pudelado, era un hierro forjado, donde quedaba parte del carbono que se utilizaba para obtener el hierro esponja, ese reducido del mineral de hierro, y fabricaban algo parecido al acero,
pero no por la vía de fusión, sino por la vía de estado sólido, por la vía de coger partículas de hierro más o menos puro, con cierto carbono, y forjándolas a golpes, y fabricaban esas espadas de Damasco, en el caso de los árabes, o espadas japonesas, o katanas, en el caso de los japoneses. Este es un ejemplo. Esto, a partir del año aproximadamente antes de 300 a.C., ya se empieza a fabricar este hierro que se llama hierro pudelado, que es un acero en el fondo, es una especie de hierro acero, porque el carbono que queda atrapado entre las partículas de hierro que son forjadas es la que de alguna manera le da resistencia y le da ciertas propiedades mecánicas. Obviamente este es el origen luego de las espadas de Damasco y de las espadas que utilizaban en Japón y que permitieron a estas culturas colonizar y expandirse por encima de lo que era la cultura de cobre, que es donde en Europa o en Eurasia eran los egipcios. Cuando llegaron los hititas con este tipo de acero, pues barrieron por completo la civilización egipcia. Bueno, esta es una cosa que me gusta poner. Esta es una zona, si vais a Delhi, a la India, hay una zona que es preciosa, que es la zona donde está el minarete de Qutb, el minarete de Qutb. Es una zona que es patrimonio UNESCO de la humanidad. Pero yo no fui allí a ver el minarete. ¿Por qué fui yo a esa zona de allí? Pues porque yo soy metalúrgico, me considero metalúrgico, y un sitio al que todo metalúrgico de fe y de buena raza debe ir a peregrinar es a ver el Pilar de Delhi. Pilar de Delhi es un pilar del año 300, ya de 400 después de Cristo, 300 y pico, donde se construyó forjado lámina a lámina por la misma tecnología por la que se hacían las espadas de Damasco, es decir, a partir de pequeños aglomerados de partículas de hierro más o menos puro, conseguido a través de la reducción del mineral de hierro, y fueron construyendo lámina a lámina un pilar de 7,2 metros de altura, casi medio metro de diámetro, de lo que hoy podríamos considerar hierro forjado. Es decir, es el primer vestigio, uno de los primeros vestigios de lo que podríamos llamar hierro forjado. Hoy en día nos costaría fabricar un pilar así. Y este pilar además tiene otras curiosidades, ¿no? Veis que tiene un color bastante oscuro, negro, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es un pilar que, aun siendo de hierro puro y en una zona donde hay monzones, donde hay lluvias, donde hay una contaminación tremenda, sigue en pie. Vosotros dejar un trozo de hierro ahí fuera, delante de la Escuela de Caminos, y durará 2 o 3 años, no más. Este pilar lleva desde el año 400 en pie, sin deteriorarse, y es porque a la hora de fabricar el pilar, por casualidades, por la manera de enfriar el material, se creó una capa de magnetita, algo parece magnetita en la superficie. La magnetita es un óxido 3,4, que es protector, que es negro, o sea, tiene un color oscuro, y que es el que se supone que ha protegido el pilar frente a las inclemencias del tiempo de siglos que han pasado por ahí. Este pilar, para los que somos metalúrgicos, tiene un encanto especial. ¿Por qué? Porque en todos los libros que tratan sobre diversos aspectos vinculados con el conformado de materiales aparece como ejemplo de antecedente, ¿no? Si uno coge libros de forja, pues aparece el Pilar de Delhi como un antecedente histórico de la forja. Si uno coge libros de pulvimetalurgia, aparece como un antecedente histórico de la pulvimetalurgia, porque se forjó a partir de partículas, a partir de pequeños lingotitos, ¿no? Eso es el origen de la pulvimetalurgia. En muchos libros de corrosión, que es otro ámbito de nuestra disciplina, en muchos libros de corrosión aparece el Pilar de Delhi como ejemplo de material que ha soportado la corrosión a lo largo de los siglos. Es decir, que es un sitio que, si vais a la India como ingenieros de materiales, no ya metalúrgicos, tenéis que peregrinar para... Yo lo hice, ahí veis que tenía mucho más pelo. He dejado esta foto en la Bárbara más negra también. He dejado la foto también para que veáis la altura, ¿eh? O sea, siempre que uno pone un objeto en una transparencia, es conveniente poner alguna señal que permita calibrar la altura. Pues ahí tenéis, esta es la escala 1,79, y aquí pues calculáis un poco, comparado con el individuo, pues alrededor de 7,2 metros es lo que mide este pilar. Bien, esto me lleva a la reflexión, antes cuando hablábamos del dominio de los árabes, los japoneses, a la lucha entre la espada y el escudo, que es una lucha permanente en la historia del hombre, y es una lucha que ha permitido a que unas civilizaciones conquisten a otras. Como he comentado antes, en la era del bronce, quien dominaba el mundo eran los egipcios, porque las espadas de bronce y los escudos de bronce podían y resistían cualquier envite, cualquier ataque vinculado con gente que utilizaba piedras, arcos, otro tipo de cosas. Cuando llegaron los hititas con el acero, con el hierro, pues obviamente mucho más duro, mucho más resistente, pues barrieron. Y así sucesivamente hasta el siglo XXI. Hoy en día seguimos en una sociedad donde lucha la espada contra el escudo. Esto
una pequeña anécdota. Eso llegó a un extremo muy curioso cuando la guerra de los 6 días de Israel. Israel estaba rodeado por 200 países árabes que los intentaron conquistar. Los intentaron. Israel, con muy pocos carros de combate y con una estrategia un poco muy hábil por el entonces general que gobernaba el ejército, fue capaz de conquistar a todo el ejército árabe. Y eso tenía truco, y es que la espada que poseía Israel era más potente que el escudo que tenían los carros árabes. Y además, el escudo que tenía Israel más tarde lo perfeccionó para también ser más potente que las espadas que tenían los árabes. En aquella época las guerras eran guerras de carros de combate. Carros de combate que utilizaban lo que se llamaba la carga hueca, para perforar el carro combate. El carro contrario. La carga hueca se fundamenta en una explosión que incide sobre la superficie del carro de combate y que tiene que ver mucho con la distancia crítica que hay entre el cono del explosivo y el extremo del proyectil. Si esa distancia crítica tú la modificas, el poder de perforación de ese explosivo disminuye por 10 o por 20, muchísimo. Entonces lo que hicieron los israelitas es inventarse los blindajes complejos, compuestos. Entonces lo que hacían con blindajes compuestos es desactivar la distancia crítica del proyectil de carga hueca. Entonces los árabes les disparaban a los carros israelitas y no perforaban. Y los israelitas se inventaron a su vez un proyectil que era capaz de perforar cualquier tipo de blindaje, que era el proyectil que se llama energía cinética. Lo que hacían es prensar en caliente wolframio, y en su día más tarde se hacía con uranio, que esto ha llevado mucha controversia, porque el uranio, aunque era empobrecido, luego ha derivado mucho cáncer en tropas americanas, incluso en las propias tropas de los norteamericanos, pero inicialmente se hacía de wolframio de densidad, yo no sé, a lo mejor me corrige la doctora, 15 y pico, ¿no? Tendrá el wolframio 16, 18, bueno, 18, imaginaros una cosa de densidad 18, aunque tenga un volumen muy pequeño, lanzado a 20 metros por segundo, pues la energía cinética es tan bestial que no hace falta que lleve explosivo ese proyectil, es como una pedrada a gran velocidad. Entonces los israelitas, con muy pocos carros, eran capaces de destrozar todos los carros que tenían enfrente, y los que estaban enfrente no les hacían daño porque tenían los blindajes mejor preparados. Era la lucha que hablábamos de la espada y el escudo, y estamos hablando al final de lucha de los materiales. La lucha de los materiales por el predominio de una determinada tecnología, vamos a decir en este caso la tecnología de defensa. Ya en grandes pensadores como Bacon, como Ortega y Gasset, datan el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna por 3 grandes inventos, que son la brújula, por un lado. La brújula, obviamente, tiene una vinculación con nuestra ciencia y con nuestra tecnología porque se fundamenta en el conocimiento de una propiedad que es una propiedad magnética. El segundo gran invento es la imprenta. La imprenta cambió el mundo. O sea, la brújula permitió a la gente moverse muy lejos y la imprenta permitió a la gente transmitir el conocimiento muy lejos. O sea, en el fondo estamos hablando de cosas parecidas. La imprenta, poca gente sabe que es un invento que tiene su origen en un metalúrgico. Porque Gutenberg era metalúrgico y él conocía las aleaciones base cobre endurecidas con determinados aleantes, y ese conocimiento de esas aleaciones le permitió fabricar los tipos de imprenta indeformables que permitían repetir 1 y 100 y 1000 veces con determinado golpeteo un determinado texto. Los tipos de imprenta los inventa Gutenberg gracias a sus conocimientos metalúrgicos. Entonces ya estamos hablando de 2 inventos que cambian la humanidad y que tienen que ver con la ciencia y ingeniería de materiales, la brújula y la imprenta. Pero el tercero, que yo aquí he puesto las armas de fuego, realmente no son las armas de fuego, es la pólvora. La pólvora es el tercer gran invento que transforma la Edad Media en la Edad Moderna. La diferencia, ¿por qué he puesto las armas de fuego? Porque la pólvora fue un invento, los 3, tanto la brújula como la imprenta como la pólvora, los inventaron los chinos muchísimo antes que Marco Polo se trajera las ideas a Europa. Pero la pólvora estaba inventada por los chinos cientos de años antes que los europeos empezáramos a usarla, pero los chinos la utilizaban para fuegos de artificio, para divertirse. Los europeos fuimos los que cogimos la pólvora y se nos ocurrió confinarla en espacios cerrados con un agujero para poder proyectar proyectiles y poder utilizarla como arma de fuego, vamos a decir. Entonces las armas de fuego en el fondo constituyen, o la pólvora, al mismo nivel, el tercer gran invento
que permite el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Los tres tienen que ver mucho con la ciencia e ingeniería de materiales. Bien, vamos a dar un salto ya, porque no tengo tiempo, no tengo toda la tarde, si no os contaría los 100 hitos más importantes, vamos a hablar de unos cuantos, ¿no? Un hito importante es en 1709, que vamos a decir, se cambia la manera de fabricar, el acero, o incluso el hierro fundido, y en vez de utilizar madera como fuente de carbono, se empieza a utilizar el coque. Eso tiene mucha importancia, porque eso hace que Europa hoy en día tenga árboles, porque somos insaciables el ser humano. Cuando una tecnología nos indica el camino de qué necesitamos para alimentarla, y en aquel momento el hierro que se fabricaba necesitaba de carbono, y ese carbono la única manera era que viniera de los árboles. Si no se hubiera desarrollado el invento del coque, estaríamos hoy con una Europa totalmente desforestada, porque nos hubiéramos comido todos los árboles. Afortunadamente, Abraham Darby en 1709 descubre el coque y cambia los hornos de fusión, el añadirle madera o carbono en forma más natural, y se empezó a utilizar coque. Ahí en este momento aparece un individuo que no estaba en los hitos, esto lo he recuperado yo dentro de los hitos, porque me encontré con él un día buceando sobre historia de la metalurgia. Este tipo se llamaba John Wilkinson, y es más importante de lo que mucha gente conoce, y posiblemente no ha pasado la historia precisamente por los descubrimientos que hizo, sino porque estaba como una cabra, porque estaba tan enamorado de la fundición y del hierro, que el tipo, bueno, ya veréis, el tipo, por ejemplo, inventó una manera de mecanizar agujeros en un bloque de acero, en un bloque de hierro. Entonces eso ahora veremos, eso tiene una cosa importante, primero para balística, o sea, permitió, gracias a él, se inventaron los cañones, vamos a decir, los cañones, que es un trozo de acero con un agujero mecanizado. Luego, el tipo fue la primera persona que fabricó una barcaza de hierro. Hoy en día vemos que todos los barcos tienen acero, pero en aquella época, alguien que pensaba, ¿cómo voy a fabricar un barco de una cosa que tiene densidad 7 y pico, cuando tiene que flotar? Bueno, pues a él se le ocurrió fabricar una barcaza de acero. Este es el invento más importante, que se deriva de su, vamos a decir, su patente, ¿no? La máquina de vapor de Watt, que inicia la revolución industrial, es un agujero, es un pistón con un bloque de hierro con un agujero en medio, que también tiene el origen en Wilkinson. El puente sobre el río, este es el puente más antiguo que existe de fundición en el mundo y que sigue todavía en pie, que está en Inglaterra. Es de la misma época y él participó también en este desarrollo. Y construyó una capilla totalmente de hierro en Bradley, que es un pueblo también inglés. Es una capilla metodista que todavía está en pie. Esta es una foto antigua, pero todavía está en pie la capilla. Y bueno, cuando se murió en 1808 se hizo enterrar, por supuesto, en un ataúd de fundición. Como Dios manda, ¿no? Él dijo, yo me voy a la tumba, pero no en un ataúd de fundición. Estaba como una cabra. Bueno, otro hito importante, hizo muchas cosas importantes, ya me gustaría tener su punto de locura, ¿no? Otro hito importante, ya que estamos en la Escuela de Caminos, y aquí se da mucha importancia a la elasticidad, a la plasticidad, pues la primera vez que se define la tensión como una magnitud donde se relaciona vamos a decir, la tensión como una relación entre fuerza y superficie, es en el año 1822 y fue Agustín Cauchy, que habéis oído hablar mucho de este científico, ¿no? Es la primera vez que se define la tensión como la conocemos hoy en día, que también hoy parece una cosa muy obvia, pero bueno, alguien tuvo que ser el primero en definir esta propiedad. Otro invento importante, este es de los hitos, vamos a decir, de los 10 más importantes del mundo, es Bessemer. Bessemer patenta el llamado convertidor de acero, soplado desde el fondo del convertidor. Y de alguna manera abarata la fabricación de acero y hace el acero un producto, pues vamos a decir, industrial masivo, que permite fabricar grandes cantidades para fabricar raíles de tren, para fabricar vigas para edificios, etc. Y esto fue en el año 1856. Este hito es también muy importante porque es el año en el que se desarrolla el aluminio como material de ingeniería. El aluminio, todos sabéis, vamos, seguro que lo sabéis, su principal mena, el principal origen del aluminio es la alúmina, es la bauxita, que es un mineral, y la alúmina tiene una propiedad, y es que es súper estable, es un óxido muy difícil de desestabilizar, es un óxido muy estable. Entonces, hasta ese momento nadie había sido capaz de fabricar aluminio a partir de la alúmina, reduciendo ese óxido que es tan estable, hasta que a estos dos chavales, que eran dos chavales,
y me gusta traer esta transparencia por el motivo que voy a comentar ahora, se les ocurrió a los dos y a la vez reducir la lúmina a través de un proceso electrolítico. Entonces se inventa digamos, la manera de fabricar aluminio con fines comerciales a partir de la lúmina, en celdas electrolíticas que son estas que veis aquí. Bueno, ¿qué diferencia hay entre los dos? Bueno, ¿qué cosas hay en común y qué diferencias hay? Las cosas en común es que estos dos chicos eran como vosotros. O sea, vosotros estáis en la edad de inventar o desarrollar cosas como las que hicieron estos dos. Es decir, ese es vuestro momento. Yo siempre lo digo cuando he dicho a la gente joven como vosotros, que todo lo que se hace después de los 30 años no es original o es... Es decir, hasta los 30 años es cuando tenéis la cabeza para tener ideas realmente originales. Los que tenemos más de 30 años lo que hacemos es aprovecharnos de gente como vosotros, de dirigiros, de orientaros y a veces distinguir una buena idea, pero desde luego no tenerla. Nosotros ya esa capacidad la hemos perdido. Entonces, vosotros sois los que estáis en esta edad. ¿Qué diferencia, qué similitudes hay? Y digo que son como vosotros porque los dos eran estudiantes de ingeniería y los dos tuvieron que hacer un proyecto fin de carrera. Y el proyecto fin de carrera que hicieron los dos fue este. O sea, el proyecto fin de carrera de Charles Martin Hall y Paul Herold era hacer un proyecto fin de carrera y que resultó en ser uno de los mayores inventos que hay en la metalurgia, vamos a decir, actual. Bueno, que es el aluminio hoy. El aluminio es fundamental para nuestra sociedad, la aviación, un montón de industria, en fin. ¿Qué diferencia también hay entre ellos? Una cosa muy típica que ocurría en aquella época, que a veces se inventaba la misma cosa en dos sitios del mundo a la vez, porque no había, las comunicaciones científicas duraban meses hasta que uno conocía lo que se hacía en el otro lado. Lo cierto es que los dos inventaron lo mismo, los dos lo patentaron. Uno, Hall, era americano, este chavalito que veis ahí con cara un punto imberbe, y este otro, que tenía barba, era de la misma edad, pero era más barbudo, este era francés. ¿Qué diferencia entre los dos? Pues el francés se dedicó a la vida académica, como hemos hecho muchos de los que estamos aquí, y el americano, ¿qué es lo que hizo? Emprendió y montó su empresita con su idea. Y esa empresita hoy se llama Alcoa. No sé si os suena Alcoa. Es la gran multinacional del aluminio en el mundo. Se hizo, por supuesto, multimillonario y se forró gracias a que tuvo esa idea emprendedora. Entonces yo os animo, gracias a esta transparencia, a que no aspiréis en la vida a ser empleados por otra persona. Una manera muy importante de nuestra vida es intentar montar una empresa y tratar de emprender y crear riqueza con el trabajo de uno. Bien, otra cosa importante. Hoy en día estamos muy acostumbrados a los diagramas de equilibrio. Vosotros que vais a ser ingenieros de materiales, estáis trabajando con diagramas de equilibrio. El primer diagrama de equilibrio lo hizo este señor que se llama Robert Austen. ¿Os suena el apellido Austen? Os dirá algo también. El apellido Austen dio lugar a una de las, vamos a decir, fases del acero, se llama austenita, ¿no? Pues se llama austenita gracias a este señor, que era Austen. Y Austen fue el primero que puso en un diagrama, en un lado porcentaje de cosas y en otro lado temperatura, porcentaje de dos componentes, en otro lado temperatura, y fue el primer diagrama de equilibrio. Y bueno, pues tiene una importancia enorme, porque hasta que él no puso este diagrama de equilibrio en un papel, pues a nadie se le ocurrió empezar a diseñar materiales utilizando propiedades termodinámicas. Esto no es un diagrama de puntos cualquiera, es un diagrama en que cada punto aparece después de una serie de cálculos termodinámicos que permiten dibujar esos puntos. Hoy en día esta es una herramienta, la cual no podemos vivir la gente que trabaja en ciencia e ingeniería de materiales. Bueno, pues eso fue Austen en el año 1898, siglo XIX casi, siglo XIX casi XX, estamos hablando de antes de ayer. También muy importante el entorno que estamos de la Escuela de Caminos, ¿no? Que es un departamento, el que tenéis aquí, muy potente en mecánica de fractura. La mecánica de fractura aparece de alguna manera en 1920 cuando Griffith publica un primer trabajo sobre el fenómeno de la fractura y el flujo en sólidos, y que estudiaba de alguna manera el balance energético que hay alrededor de una grieta y de alguna manera pretendía predecir cómo una grieta puede ser estable o puede propagarse, y eso es lo que da lugar a la mecánica de la fractura. Es cierto que toda la gloria se la llevó Griffith en el año 1920, pero al mismo tiempo en otras publicaciones ya aparecían cosas parecidas. De hecho, Griffith se basó en trabajos previos de otras personas para lanzar su teoría. A veces unos tienen más suerte que otros en pasar a la historia, pero esto es también otra de las cosas típicas de esa época donde la transmisión del conocimiento era muy lenta. Entonces se trabajaba en distintos sitios del mundo a la vez y uno no sabía lo que estaba haciendo otro hasta meses más tarde. Entonces posiblemente no fue el único que habló de estos temas, Griffith, o fue el primero, ¿no? Pero hoy en día a Griffith se le conoce como el padre de la mecánica de fractura.
Esto, de alguna manera, igual que Griffith en 1920 empieza a hablar de las grietas, empieza a hablar de la concentración de tensiones en borde de grieta, en los años ya, en el 34, también, curiosamente, en 3 publicaciones distintas, en 3 países distintos, a mucha distancia, aparece de alguna manera la mecánica de sólidos y empieza a hablarse de la deformación plástica en materiales dúctiles, se habla de la teoría de dislocaciones. ¿Y por qué digo teoría de las dislocaciones? Porque en ese año, en 1934, era una pura teoría. O sea, nadie había visto una dislocación. Alguien supuso en su cabeza que tenía que haber defectos que eran unos de tipo puntual y que esos defectos podían derivarse en defectos lineales por deformación plástica, y sostuvieron una teoría y en base a esa teoría eran capaces de predecir comportamiento mecánico de materiales. Y era pura teoría. Ahora hablaremos cuándo aparece esa teoría confirmada, ¿no? Esa teoría en los años 30 era pura teoría y nos ayudó mucho. Hombre, he metido una transparencia que tiene que ver con los polímeros, pues para que no parezca que solo hablo de metales y de en fin, pero bueno, los polímeros ya sabéis que son materiales un poco, en fin, nada como un acero, no son fiables, no aguantan la temperatura, en fin, pero bueno, hay que hablar de los polímeros también. El nylon fue otro aspecto, otro descubrimiento interesante, y que también es un capítulo más de esta historia de dobles inventos en el mundo. Posiblemente lo sabréis muchos, pero a lo mejor no lo sabéis algunos. ¿Sabéis dónde viene nylon, la palabra nylon? O sea, mirad las siglas, NY, ¿qué os dice NY? Pues Nueva York, ¿no? Y long, Londres. O sea, nylon, aparece la patente, 2 patentes en 2 sitios del mundo distintos a la vez, y al final se llama nylon por ese descubrimiento, vamos a decir, simultáneo. O sea, otra vez más, el nylon realmente también tuvo una importancia desde el punto de vista, vamos a decir, comercial, ¿no? Porque mucho material como la seda artificial, el nylon es la seda artificial, aunque el nylon es la base de un montón de materiales poliméricos de resistencia, no solamente como material, como tejido, ¿eh? Bueno, en fin, un poco para resumir lo que me he venido contando hasta ahora, como veis, la historia de la humanidad, en el fondo, si vamos contemplando cómo va creciendo la humanidad en seres humanos, pues en paralelo podríamos ir avanzando, viendo cómo de alguna manera los materiales van mejorando y apareciendo, aleaciones, distintos materiales poliméricos, cerámicos, y esto en paralelo ha permitido que vayamos evolucionando en la tecnología. Es decir, que hay un paralelismo claro entre la evolución de los materiales y la evolución de la tecnología. Esto me lleva a la pregunta que os hacía al principio. ¿Es vuestro futuro brillante, prometedor? Muchos estáis estudiando ingeniería de materiales, pues a lo mejor pues, os ha gustado una determinada cosa, pero siempre tenéis dudas. Es una titulación, es una disciplina nueva. Digo nueva porque aparece en los años 50 del siglo pasado, frente a otras disciplinas, vamos a decir, de ciencias que tienen siglos, o otras ingenierías que tienen muchas más décadas. O sea, dentro de las ingenierías, después de materiales, posiblemente aeronáutico es la más moderna. Bueno, Teleco es más moderno, ¿no? De ese orden. Pero bueno, el resto de ingenierías son ingenierías de 100, 150, 200 años. Aparecemos en la mitad del siglo, XX, por cierto. A ver, premio al que me diga dónde aparece la ciencia de ingeniería de materiales por primera vez en la historia, como el primer departamento del mundo que se forma de ciencia y ingeniería de materiales. A ver quién me lo sabe decir. Aquí no me vale, los de la primera final. A ver, pensáis dónde. Todo el mundo. Yo cuando hago esta pregunta a gente de materiales me dicen rápidamente Cambridge, me dicen MIT, me dicen. O sea, hay distintos sitios. Bueno, pues nació en Northwestern University en Chicago. Está reportado, fue el primer sitio donde una mente clara dijo: vamos a poner juntos a físicos, a químicos, a ingenieros metalúrgicos y a ingenieros a químicos orgánicos y a tal, todos juntitos porque todos en el fondo están trabajando en una cosa que era. Bueno, materiales, o sea, unos eran metales, otros eran polímeros, otros eran cerámicos, pero en el fondo alguien predijo que había muchas cosas en común, que había propiedades que eran en común, que había métodos de conformado que podían servir de uno a otro, y a raíz de ese momento el impulso que hay en la ciencia y ingeniería de materiales es brutal. O sea, ese hecho de poner juntos todas las disciplinas que tenían que ver con materiales hizo que hoy en día nuestra ingeniería, nuestra disciplina sea robusta, sea fuerte y haya permitido el salto tecnológico que tenemos en el siglo XX, siglo XXI. Eso no lo digo con la boca totalmente llena, es decir, es así. Si no fuera por la ciencia y ingeniería de materiales, la tecnología del siglo XXI no existiría. No existiría. Entonces, vamos a intentar contestar esa pregunta. Bueno, lo primero, por supuesto que sí. O sea, la respuesta es por supuesto que sí.
¿Y por qué puedo decir eso? Bueno, pues puedo decir eso porque los nuevos materiales están asociados a procesos que son los que capacitan a las nuevas tecnologías para ser económicamente rentables y para poder llegar a los límites que les exigimos a las tecnologías. Límites de temperatura, límites de corrosión, límites de resistencia, límites de magnetismo, de capacidad de almacenar material, de capacidad de almacenar información. Todos esos límites lo permiten los materiales. Entonces, no hay tecnología hoy en día que no utilice ingenieros de materiales en el desarrollo de cosas, ¿eh? Y vale, hay muchas, obviamente, ¿no?, vinculadas a por lo que he comentado, resistencia, seguridad, durabilidad, etcétera. Y ejemplos tenemos muchísimos. En todo ámbito vinculado a la alta tecnología tenemos ingenieros de materiales. Ahora, siempre que alguien se pega una castaña en Fórmula 1, empiezan a aparecer, que si el Cylon, que si el carbono. Es decir, Alonso salvó la vida el otro día y Senna no lo salvó hace 30 años, dándose la misma castaña, pues porque en 30 años los ingenieros de materiales han entrado en la Fórmula 1 a saco para poder fabricar habitáculos seguros, estables y digamos seguros, sobre todo seguros, para que un piloto que se da una castaña a 300 km/h salga andando como salió Alonso. Alonso hace unos días, pero Kubica fue hace unos años, en un accidente muy parecido. Eso es la ciencia e ingeniería de materiales, que toca no solamente a la carrocería del Fórmula 1, toca, por supuesto, al motor, a todo, incluyendo las famosas ruedas. El tener un neumático perfectamente fabricado y a propósito para la superficie, ahí estamos hablando no solamente de materiales, sino de todo lo que tiene alrededor la ciencia de materiales, la tribología, la corrosión, en fin, un montón de aspectos que están vinculados a nuestra disciplina. Y eso lo saben los ingenieros de materiales. Por separado lo sabe mucha gente, pero todo junto, los únicos que somos capaces de interpretar este tipo de cosas somos los ingenieros de materiales. ¿Qué contaros de los límites de la energía? Los límites de la energía están vinculados, por un lado, a temperatura, como pueden ser los desarrollos. Este es el famoso ITER, el reactor de fusión, que no despega o no termina de despegar, porque no somos capaces, los ingenieros de materiales, todavía suministrar materiales que soporten las temperaturas que hace falta. Pero cuando hablamos de energía eólica, todo el mundo ve los molinos, pero bueno, fabricar estas palas de molino de material compuesto, con la rigidez que tienen que tener, con la resistencia que tienen que tener, y desarrollar el proceso de conformado de semejante volumen de material compuesto, pues es a base de tecnología de materiales. Eso no lo fabrica un ingeniero mecánico diseñando en un ordenador. Luego tiene que haber un ingeniero de materiales que eso lo ponga en práctica. Y estoy hablando ya del mundo del deporte de alta competición, estoy hablando del mundo de la energía en todos sus ámbitos, sobre todo de las nuevas energías. Creo que voy a contar del espacio, de la aeronáutica, donde obviamente el desarrollo de materiales. Yo he tenido muchas discusiones con, por ejemplo, en mi universidad, la Carlos III, que se montó ingeniero espacial, se hizo de espaldas totalmente a los materiales. Y en España, hoy en día, el 90% de la ingeniería aeronáutica son materiales. Es decir, si uno va... ¿Qué perfil de ingeniero busca Airbus? ¿O qué perfil de ingeniero busca ITP? ¿O qué perfil de ingeniero busca Eurocopter? Pues gente que sepa materiales compuestos en un caso, o que sepa aleaciones de aluminio en otro caso, o que sepa intermetálicos o superaleaciones de alta temperatura en otro caso. Es decir, materiales. Y un ingeniero aeronáutico que sepa materiales tiene un valor enorme para estas empresas. Y si no, directamente ingenieros de materiales. Estas empresas están contratando directamente ingenieros de materiales. ¿Qué deciros del mundo bio? Que yo creo que estos días que habéis estado aquí, el mundo bio hoy en día está totalmente vinculado a la ciencia e ingeniería de materiales. En dos aspectos. Cuando hablamos de bio, no olvidemos, hay biomateriales, que son materiales adaptados al cuerpo humano, y hay materiales biológicos. Es decir, los ingenieros de materiales también tenemos que saber desarrollar o tener la capacidad de poder imitar a la naturaleza en sus soluciones para desarrollar materiales, a veces biológicos, pero a veces no son biológicos, que tratan de imitar lo que hace la naturaleza de manera natural, de manera normal. Entonces, como veis, hay ámbitos que hoy en día están muy de moda, que son ámbitos fundamentales en el desarrollo tecnológico, que son la aeronáutica, los biomateriales. No quiero contaros, podría haber otra transparencia sobre nanomateriales, pero no quería cargar mucho la presentación. Luego, el mundo de los materiales hoy en día también está de moda en la explicación de catástrofes, en la explicación de problemas, la explicación de cuando algo se rompe, algo falla, normalmente iba a decir es por culpa del material. No, es por culpa que el ingeniero que diseñó aquello no tuvo en cuenta el material.
Si el ingeniero que diseñó aquello hubiera sabido más de ingeniería de materiales, aquello no pasaría, ¿eh? Y eso ocurre, bueno, hay casos, he puesto aquí un caso del siglo pasado y otro caso también del siglo pasado, pero más cerca de nosotros. Los accidentes que tienen que ver con los transbordadores espaciales, todos han tenido que ver con un menosprecio, vamos a decir, o bien por parte de algún gestor o bien por parte de algún ingeniero de la ingeniería de materiales. Esto yo tengo otra charla preparada que habla de los accidentes del Challenge y del Columbia, y es auténticamente una cadena de desastres, de decisiones, todas ignorando lo que decían los ingenieros de materiales, que aquello podía romperse en esas condiciones, o que aquello podía fallar en esas condiciones, pero llegó un político, llegó un gestor que dijo, hay una frase muy típica, no sé si fue en el Columbia, que le dijo, el político de turno le dijo al ingeniero jefe del proyecto, quítate el gorro de ingeniero y ponte el gorro de gestor. ¿Qué hacemos? Bueno, pues que vuele y a los 40 segundos, calaprof, todos muertos, ¿eh? Por un menosprecio del conocimiento o lo que los ingenieros de materiales decían, ¿no? Y no quiero contar todos los ríos que hay escritos de tinta del accidente del Titanic y vinculado a la transición dúctil frágil, es decir, que no es otra cosa. El acero era un acero pues, diseñado pues, para trabajar a temperatura ambiente, no a 0 grados o a menos 2 grados, que era lo que había. Claro, cualquier cosa que toque un acero frágil a esa temperatura, pues lo rompe. Bien, cada día hay más oportunidades para personas cualificadas en ingeniería de materiales. Es lo que os comentaba, vinculado pues, a todos estos ámbitos que hemos hablado. Es decir, que son muchísimos, muchos más de los que yo he puesto por falta de tiempo y por no aburriros, ¿no? Y luego ya, yo creo que es la última la que me queda, deciros que este es un ámbito, ya no solamente en la ingeniería de materiales, sino en cualquier ámbito de la ingeniería. Antes, me quedan algunos, esto lo hice a última hora y por eso no me acuerdo que estaba. He querido meter alguna cosa vinculada a las propiedades no mecánicas, ¿no? Y donde los materiales también tienen muchísimo que decir. Y son las propiedades que tienen que ver con la electricidad, con los semiconductores, con los transistores, la electrónica, etc. Ahí los materiales también juegan un papel enorme. El primer transistor, que aparece en 1948, en los laboratorios, por cierto, de una empresa, es decir, el ámbito de los materiales ha estado muy vinculado al desarrollo tecnológico en empresas y muchos de los grandes inventos que tienen que ver con materiales han nacido de empresas, no de universidades o de centros. Pues si vosotros cogéis, este es el primer esquema del primer transistor, el primer microchip, y la distancia entre P y N en aquellos incipientes transistores era de centímetros. Hoy en día hablamos de nanómetros. O sea, hemos pasado de centímetros en unos pocos años, en muy poquitos años. Y eso hace que se permita la ley tan conocida en informática de cada año duplicamos la capacidad de almacenar o la velocidad de un procesador. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo la distancia crítica que hay en un transistor, ¿no? Eso lo hacen los ingenieros de materiales, no lo hacen otro tipo de ingenieros. Y más cosas. Bueno, otro ejemplo, ¿no? El de la nanotecnología. También aparece en laboratorios. Es la primera vez que alguien manipula con un microscopio de efecto túnel y que coloca átomo a átomo la letra I, la letra B y la letra M, fue una empresa que fue IBM y que abre el mundo de la tecnología, nos hace ver que podemos construir cosas a partir de átomo a átomo, o sea, construyendo a partir del átomo, no a través de, o sea, lo que se llama bottom-up, no desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Eso es un avance también importante. Y esta así que es la última. Y es que vuestro es el mundo. O sea, no tenéis que pensar en ir a la esquina. Es decir, el ingeniero de materiales hoy es ingeniero global. Igual que casi todos los ingenieros, pero mucho más en el ámbito de la ciencia e ingeniería de materiales. Hoy en día, nadie de los que estamos en esta sala, ni nadie de los que están ahí fuera trabajando en materiales, trabajamos en nuestro laboratorio, trabajamos en el mundo. Todos tenemos colegas con los que colaboramos en Estados Unidos, en Japón, en Europa, y nosotros que ya somos más mayores nos movemos menos, pero vosotros que estéis todavía en edad de merecer, os va a tocar moveros por el mundo. ¿Por qué? Porque hoy en día es imposible tener en tu laboratorio los mejores equipos para hacer lo que tú necesitas hacer, o en tener en tu empresa, o en donde sea. Y en el mundo existen esos laboratorios. Y hoy en día coger un avión y plantarte en Boston, o en Chicago para ir al Northwestern, o en Japón, pues lo hace cualquiera y con una facilidad que no teníamos en la época que nosotros éramos estudiantes. Vosotros tenéis esa oportunidad ahora. Entonces, vuestro es el mundo. Y es un mundo que está lleno de éxito para un ingeniero de materiales. Y eso es un poco lo que quería transmitiros hoy. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, si hay alguna pregunta.
Ahora es el momento, ¿no? Yo no sé si teníamos tiempo o no para preguntas. Está previsto un turno de preguntas. Lo primero, agradecer a José Manuel esta charla estupenda, que yo espero que sea muy motivadora. A mí siempre que se lo digo, siempre cambia cosas y siempre es hipermotivadora y da ganas de empezar a hacer cosas nuevas. Me alegro, me alegro. Bueno, lo que hace falta es que pregunten y no estén callados, como ves. Pero yo confío en ellos, que son muy preguntones. El miércoles tuvimos aquí a Marina, la Dirección General de Investigación del Ministerio, del MINECO, y la estuvieron entreteniendo 50 minutos a preguntas, y luego encima algunos se quedaron a yo encantado, o sea que venga, así que, a la ataque. Os animo a preguntar y yo dejamos el micrófono, eso es, yo me quedo aquí con usas este, si quieres te sientas aquí y yo se lo voy pasando. No habrá algún infiltrado que no sea de materiales, ¿no? Bueno, pero... Están invitados todos, aunque no sean de materiales, pueden ser de minas o de zanóticos. En su opinión, ¿cuál es el hito número 1 de la lista y por qué? Es como cuando tienes varios hijos. Yo realmente creo que hay muchos importantes, ¿no? Si os digo, yo creo que el hito número 1, que no lo he puesto, que estaba en la lista aquella, yo creo que era la tabla periódica de Mendeleev. Creo. No es que sea el mío, pero obviamente es un hito importante porque coloca los elementos en determinados sitios, ayuda a entender quién reduce a quién oxida a quién, es decir, ayuda a entender. Pero obviamente muchos de los que he puesto, el convertidor Bessemer o el diagrama de hierro-carbono, o sea, la primera vez que alguien pinta un diagrama de equilibrio, que hoy en día para nosotros es una herramienta fundamental, yo no sabría hacer nada sin mirar un diagrama de equilibrio. Entonces, hay muchos y es muy difícil, realmente, me pones una paleta complicada. Yo creo que muchos... Es importante saber calibrar la importancia de todos, yo creo. Sí. A mí me gustaría saber si se puede, ya que has explicado un poquito el problema que hubo con el Titanic, bueno, algo que ya conocíamos bastante bien, indagar un poquito más en los problemas que hubo, que se infravaloró dentro de los materiales, en los problemas que hubo con los transbordadores del Challenger y... En los transbordadores hubo fueron dos accidentes totalmente distintos. Uno fue el Columbia y otro el Challenger. En el Columbia, el problema que fue es que cuando se produjo... cada transbordador tenía una estadística, tenía contados, o sea, tenían electrónicamente contados cada una de las placas cerámicas de la protección de la nariz. Esa protección de la nariz es muy importante porque en la reentrada la temperatura que se alcanza es de 1000 y pico grados y si no hay una protección de cerámica, esa protección cerámica, lo que está debajo de la cerámica se funde y explota el transbordador. Entonces, ellos sabían que había habido una serie de pérdidas, o sea, los transbordadores van entrando, van saliendo, van reparándolos, y ellos tenían contados el número de cerámicas que faltaban, vamos a decir, en la nariz. Y al despegar hubo un desprendimiento de varias... Y lo sabían que se habían desprendido más cerámicas. Y entonces sabían que estaban pasado el límite de lo que podía aguantar de temperatura la nariz del transbordador. Y la decisión adecuada hubiera sido que no reentraran, hubieran tenido que mandar otro transbordador. Ese transbordador no tenía que haber hecho la reentrada nunca. Y luego además descubrieron, para más INRI, cuando ya se había producido el accidente, una cosa que hace la NASA, eso es alucinante. Hay estadísticas, si entráis y buceáis en internet, hay miles de informes de cada accidente, miles de informes. O sea, una vez que pasa algo, lo cierto es que van hasta el fondo, o sea, realmente van hasta el fondo y el que la ha cagado, con perdón, la va a pagar. O sea, van hasta el fondo. Entonces estos descubrieron que aparte del problema de las placas cerámicas que faltaban, aparte de ese problema, la parte de dentro metálica estaba corroída. O sea que se juntaron dos defectos importantes, que el espesor del fuselaje era más pequeño porque estaba parcialmente corroído, y luego además faltaban placas cerámicas. Eso provocó la fusión del fuselaje y la explosión. Eso fue la reentrada. El problema del Challenger fue al revés, fue al despegar. ¿Os acordáis? Además fue muy impactante porque estaba todo el mundo pendiente, porque era la primera vez que iba una maestra de escuela que no era astronauta en la tripulación, una pobre chica que murió. Ese problema fue todavía más grave, porque se sabían que podía pasar con toda seguridad. Y es que en los tanques de combustible, en las uniones de los tanques había unas anillas de polímero
que se llamaban los O-ring, los anillos en forma de O, que unían, de alguna manera daban flexibilidad a la unión entre los tanques de combustible. Esos anillos, que eran importantes porque hacían de unión también entre las distintas partes del tanque, la noche antes del despegue, de manera totalmente inusitada, bajó la temperatura en Miami, o sea, estamos hablando de Miami, por debajo de 0 grados. Y hay fotos, que ya, vamos, están también en internet, donde se ven carámbanos de hielo, o sea, helado, cayendo de la estructura metálica del cohete. Entonces, se sabía que había bajado la temperatura muchísimo. Entonces, los ingenieros que habían fabricado aquello advirtieron que esos anillos de polímero podían haberse fragilizado, se podían haber fragilizado y que con las tensiones del despegue se podría romper, se podrían romper. Avisaron, se dijo, ha bajado la temperatura por debajo tal, esos anillos son de un polímero que no tiene que trabajar a esa temperatura, hay un porcentaje elevadísimo que va a romperse. Y efectivamente, a los 22 segundos del despegue hubo una fuga de combustible por allí. Esa fuga de combustible ya desencadenó una serie de problemas que condujo a la explosión. ¿Por qué se tomó la decisión de que saliera? En ese momento la carrera espacial con Rusia necesitaba de un impulso en Estados Unidos. Iba a ir al despegue, no sé si me parece que era Ronald Reagan o el vicepresidente, o sea, iba a haber una persona, un alto cargo de la administración americana en el despegue, o sea, se sumó una serie de circunstancias políticas que hizo que anular el despegue en aquel momento, pues estaba la maestra esta que había levantado una expectación mundial, todo el mundo estaba mirando aquello, claro, todo el mundo estaba mirando aquello y lo que vieron fue el desastre, por no hacer caso, y ahí está todo grabado y toda la secuencia de decisiones se conoce. Y hubo gente que tomó la decisión no adecuada, ¿no? Y murieron personas. Por complementar un poco la respuesta, y si me lo permite. Sí, por supuesto. Lo que tenéis que pensar es que son polímeros y tienen una característica esencial, es la temperatura de transición vítrea. Y es lo que se está jugando. En el fondo es otra transición, dúctil frágil, aquí, porque es un metal policristalino, aquí tenemos un amorfo, transición vítrea en un caso, transición dúctil frágil en otro caso, pero los dos crean defectos en el material o el material se comporta de manera distinta y no da la respuesta. Si habéis leído el periódico ayer o antes de ayer, habréis visto que se inauguraba algo muy cercano a esto, el nuevo cosmódromo ruso. Rusia tiene un cosmódromo desde la época de la Unión Soviética, pero que está en Kazajistán y entonces quieren tener uno propio y lo están inaugurando y fue el señor Putin en la inauguración y la tuvieron que aplazar porque había un problema en unos materiales, pero en este caso el ingeniero jefe pudo presionar lo suficiente para que no se hiciera el lanzamiento y se esperase al día siguiente. El señor Putin les puso a todos un burro por hacerle pasar allí la noche, pero la nave Soyuz, que creo que es una nave Soyuz la que están lanzando ahora, no tuvo ningún accidente, no tuvo ningún problema. Bueno, esto es importante para vuestra vida profesional, el ejemplo viene a cuento. Hay que mantener la ética por encima de cualquier tipo de presión, sea política, sea económica. Hay vidas en juego muchas veces, en el mundo de los materiales muchas veces hay vidas en juego. ¿Más preguntas? Tenéis aquí, como veis, al director general de investigación y universidad de la Comunidad de Madrid, que además es uno de los nuestros, por decirlo de alguna forma, es un ingeniero de materiales, y tenéis también a nuestra nueva vicerrectora, que quiero agradecerla mientras hacéis las preguntas, la presencia en este acto, porque le ha sobrevenido de alguna forma, acaba de tomar posesión, y yo creo que es el primer acto al que viene. Venga, más preguntas. Hay otra pregunta ahí, sí. Ya que nos animan, ¿no? Ya que hemos hecho un repaso de los hitos más importantes dentro de los materiales, de cara al futuro, ¿cuál opinas tú que es el mayor hito que debemos conseguir en los próximos años, o los mayores hitos? Hay muchos, afortunadamente para vosotros, si fuera solo uno, yo creo que, por ejemplo, un hito importante es el tema de la temperatura. O sea, el conseguir que materiales aguanten cada vez más temperatura está vinculado con la eficiencia de los motores de aviación, está vinculado con la energía nuclear, es decir, hay muchos retos tecnológicos que tienen que ver con la temperatura que soportan los materiales. Otro hito importante está hacia abajo, en mirar hacia el átomo, es decir, el ser capaz de miniaturizar todavía más lo que somos capaces de hacer, el ir
al ámbito nano. El ámbito nano tiene que explotar porque nos falta todavía conocimiento de cómo manipular las nanopartículas, cómo manipular el aspecto nano sin riesgo para la salud y sobre todo haciéndolo industrialmente más potente. Es decir, en el ámbito nano estamos restringidos a los laboratorios porque somos capaces de fabricar grafeno, de fabricar nanotubos, pero en cantidades pequeñas o en cantidades... O sea, la industrialización de lo nano es también otro reto importante. Por ejemplo, de estos que se me ocurren así, pero hay muchos más. En el ámbito bio hay cientos de retos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la integración de los materiales en el cuerpo humano. Si se me permite hacer un pequeño inciso sobre lo que has dicho, yo me quedo con la primera que has dicho, la temperatura. En un mundo en el que cada vez vamos a necesitar más energía, la población mundial va a necesitar más energía, yo me quedo con los de... La temperatura es fundamental. Con los materiales que permitan hacer más eficiente la obtención de energía. Y eso, el aspecto clave es la temperatura, creo yo. Luego la temperatura, la altura a la que vuelan los aviones está directamente relacionada con la temperatura que soportan sus motores. Es una cosa... Una pregunta. En el ámbito de los materiales funcionales, para estudiar en la Comunidad de Madrid un máster, ya que el máster en esta escuela no lo aborda muy bien, ¿dónde me recomendaría hacerlo? Aquí tienes a la profesora Arana y le puedes preguntar a ella que para mí, bueno, tanto la Autónoma como la Complutense creo que tienen buenos másteres vinculados a materiales funcionales, ambos. Yo creo que también la Autónoma tienen... Y por alusiones, aquí tenemos máster en Teleco, donde tienes muchas cosas de funcionales. No, yo creo que tenemos la suerte en Madrid de tener un sistema público realmente excepcional y prácticamente entre todas las universidades cubrimos prácticamente todo de manera muy holgada. El ámbito, por supuesto, la Politécnica está más centrada en materiales estructurales, por historia y por aplicaciones. Sin embargo, tanto Autónoma como Complutense, donde tienen departamentos de física de materiales, pero que en algunos vienen de física de estado sólido, o departamentos de química inorgánica, es decir, hay departamentos más básicos desde el punto de vista científicamente hablando, y que están más muy vinculados a centros del consejo en algún caso, y ahí yo creo que hay una buena, vamos a decir, formación en ámbito no estructural, más funcional. Yo poniéndome el gorro de coordinador del campus de materiales, del campus Moncloa para materiales para el futuro, tengo que decirte que dentro del campus tienes en la Facultad de Físicas, tienes cosas que van por este campo. Dentro de materiales, la intensificación que es de un cuatrimestre, pero es materiales funcionales, en el máster, y en el primer cuatrimestre también tienes cosas. Y luego tienes las escuelas de Teleco, que además trabajan y tienen su origen en parte, buena parte de los profesores en la Facultad de Física, y tienen muchas líneas de investigación en colaboración con gente de la Complutense y con centros e institutos. O sea, tienes un campo enorme, y si te sales fuera de este campus tienes otras muchas opciones. Te puedes quedar por aquí, pero también es bueno marcharse, aunque sea tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Vete y vuelve. Es una disciplina muy transversal, entonces gracias a esa transversalidad integra pues, físicos, químicos, ingenieros, es decir, es una disciplina que cubre muchísimo la ingeniería de materiales. Ahí tenéis un campo, cada uno tendréis que especializaros en algo, es una disciplina que no puedes abarcarlo todo. Dentro de esta ingeniería hemos visto que hay países en los que todavía no está muy conocida, que digamos, entonces, pues, por ejemplo Entonces mi pregunta es, como has dicho antes, sabes que hay que moverse y tal, y has tenido una vida, me imagino que en la que te habrás movido también con más experiencia. Entonces, ¿en qué países consideras que está más valorada esta ingeniería, por así decirlo? ¿O dónde tiene más posibilidades de desarrollo? Hombre, la ingeniería donde primero nace, digamos, donde está más conocida, porque es más antigua, es Estados Unidos e Inglaterra. Pero obviamente en Europa, tanto Francia como Alemania, como Holanda, por ejemplo, son países donde es una disciplina con mucha tradición ya. España, afortunadamente, gracias a la labor de la Sociedad de Materiales y gracias a la labor de los profesores como José Ignacio, y a muchos que les gusta o nos gusta divulgar, es decir, yo creo que es una labor que todos debemos hacer, porque es importante educar a la sociedad acerca de que esto existe y que es importante. En España,
es un tema también de masa crítica. Es decir, cuando apareció la ingeniería aeronáutica en los años 30-40 del siglo pasado, yo he hablado muchas veces con el profesor Tarín, que es un profesor de esta universidad, que ya está jubilado, yo creo, Pascual. Tarín decía que cuando nació la ingeniería aeroespacial o aeronáutica, la gente decía que ¿para qué eso? Si eso va a ser un fracaso, eso nadie va a querer estudiar eso. ¿Quién va a querer estudiar esa carrera para hacer aviones? No sé si me estoy explicando. O sea, en cada momento cuando nace algo, cuesta unos años, pero luego empieza a haber una masa crítica de profesionales. Y esa masa crítica de profesionales sois los responsables de ir diseminando en la industria que esto es importante, y cada vez más hay más ingenieros de materiales en la industria que tiran de ingenieros de materiales. Entonces esa masa crítica ya en España está empezando a alcanzar una cantidad importante. Pero yo os digo que es una carrera con un futuro muy brillante, no es una pose lo que yo digo aquí, yo creo que es una carrera con un futuro brillante, y es por eso que he comentado, cada vez más las empresas, sobre todo de alta tecnología, son conscientes de que necesitan ingenieros de materiales con conocimientos en materiales para poder desarrollar productos. Yo te quería apuntar algo, porque tenemos aquí con nosotros a Paloma Fernández, que es la presidenta de la Sociedad Española de Materiales y vicepresidenta de la Sociedad Europea de Materiales, y la que consiguió traer el Congreso Europeo de Materiales por primera vez a España, y ahora el Congreso Europeo de Corrosión también. Tenéis que asociaros. Estamos haciendo publicidad, pero tenéis que asociaros. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que no nos juntamos. Y es una pena, si no me equivoco, Paloma, que Portugal tenga más socios en su Sociedad Nacional de Materiales que en España. Por ejemplo, en Inglaterra, el equivalente a la Sociedad Española de Materiales, que somos unos 300 socios, a pesar de que debemos ser como 2.000 en España trabajan en materiales, el equivalente, que es el IOM Free, esos son 20.000 socios. En Alemania hay dos sociedades de materiales importantes, una de ellas que es muy pequeñita, son unos 700, y la grande son cerca de 5.000. Y bueno, pues aquí estamos nosotros. Pero bueno, oye, a pesar de todo, ahí estamos. También es que ser consciente de que estáis en una disciplina joven, pujante, con futuro, y que vivir este momento también es un momento importante dentro de una disciplina, ¿no? Lo podéis construir, y Paloma no lo dice porque quizás le dé vergüenza, pero yo lo digo en su nombre. Hay una cuota especial para los jóvenes, muy muy reducida, que son 10 euros por 2 años. Esto lo gastáis a las primeras de cambio, casi es más barato que el abono transporte, o sea, el Metrobús para una semana. Y eso os da muchas facilidades, entre otras cosas, poder asistir a eventos a un precio muy muy reducido. Yo no lo pensaría, y esta misma tarde acogería a Paloma y diría, apúntame, por favor. ¿Más preguntas, por favor? Sociemag.com, ¿no? Sí. Con el tema de los transistores, de los microprocesadores, a mí me gusta también este tipo de cosas y tal. Y bueno, he estado investigando y sé que hay una barrera física en la que los transistores ya no pueden ser más pequeñitos, porque bueno, ya la distancia crítica de la que hablabas ya no se puede hacer más pequeña. Y ya se estaba pensando un poco en el tema de los ordenadores ya cuánticos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso sigue siendo un trabajo para un ingeniero de materiales? Eso también, obviamente, está muy vinculado. Y luego lo que has dicho de que ya no se puede ir más allá, yo os lo he oído para muchos materiales y para muchas cosas, que se dice ya no se puede ir más allá, y luego se va más allá. Efectivamente, en el ámbito nano estamos llegando a los límites ya del átomo, entonces ya más abajo del átomo va a ser complicado, y hay que ir a transistores cuánticos, efectivamente, pero ahí el ingeniero de materiales sigue teniendo su papel. Piensa que la manipulación y de átomos, al final, los que sabemos hacerlo son los que hemos ido de arriba abajo. Es decir, había más preguntas, había por ahí. Sí, yo quería complementar una cosa a lo que dices. Dentro de los diseños computadores cuánticos tenemos un hijo de este campus, que además empezó en la Politécnica y luego se cambió a Físicas, que es Ignacio Cirac, y que pues sí, yo creo que en estos momentos es el español que tiene más posibilidades, si es que si alguno las tiene, de conseguir un premio Nobel, y que es uno de los referentes mundiales en computación cuántica. Está en Alemania y fue alumno de Paloma y compañero de promoción mío, ¿vale? No, el mérito es suyo.
pero es de esos estudiantes que acabó la tesis y se tuvo que ir. Dale el micrófono, por favor, hay que decir algo. Lo quiero decir en relación con lo que preguntabas, no sé quién preguntaba por ahí, de los ordenadores, por ejemplo, lo que yo trabajo, mi tema de investigación, que es en semiconductores nanoestructurados o nanoestructuras de semiconductores, todo depende de cómo lo veas. Una de las cosas en las que estamos trabajando es precisamente en la de fabricar a partir de semiconductores, a partir de materiales a veces dopados, a veces semiconductores, digamos, sin dopar, nanoguías de luz y nanoresonadores, es decir, cavidades resonantes en la escala nano. Estamos por abajo de los 100 nanómetros, o depende, a veces que te interesa moverte en diferentes estructuras, y eso lo estamos haciendo ahí en la Facultad de Física. Quiere decir que es verdad que se están haciendo esas cosas. Y estamos fabricando tanto nanoguías como nanoresonadores para láseres o para hacer cavidades resonantes. Entonces, bueno, no está tan lejos. O sea, la diferencia es que estamos en el laboratorio, pero claro. Hemos escondido también aquí a Pedro, que es un gran divulgador y un gran científico en la nanotecnología. Bueno, solamente comentar también en relación con esto, es decir, que el primer procesador hecho de nanotubos de carbono, que es una de las supuestas alternativas al silicio, ya está funcionando. O sea, es decir, que ya hay procesadores que ya no están basados en silicio, ya están hechos en nanotubos de carbono, con 170 transistores, para empezar, hace ya un par de años. Ahora ya hay uno de 500, y se estaba, por ejemplo, en los años 70 en el silicio. ¿De acuerdo? Y en temas de grafeno, pues ya también hay dispositivos transistores hechos, ya integrados en pequeños procesadores, y con la gran ventaja de que pueden funcionar a 500 GHz, consumiendo lo mismo que un silicio. Entonces, bueno, son cosas que están muy incipientes, pero estos están ya en el desarrollo de laboratorios industriales, ¿de acuerdo? Intel, IBM, no es que sea laboratorios de facultades. No te has presentado, Pedro. Yo, para los que no le conozcáis, es Pedro Serena, Instituto de Ciencias Materiales de Madrid y colaborador habitual de la Materials Week y un gran divulgador, de verdad, porque tiene unas exposiciones de fotografía y unas charlas estupendas. No sé si tenéis más preguntas. Qué bien que os hayáis animado, porque a veces... Teníamos buenos estudiantes. Hola de nuevo. ¿Cree que la producción de hitos importantes puede haberse visto frenado por el uso de patentes que protejan las ideas? No, yo pienso que no. Muchos de estos hitos fueron patentes en su momento, y además en ciencia de materiales, yo trabajo con industria de materiales, a veces se patenta menos de lo que se piensa, porque a veces cuando patentas algo, curiosamente de alguna manera das pistas a la competencia. Y yo he trabajado mucho en una empresa sueca donde desarrollamos aleaciones, y en 18 años hemos patentado una vez nada más una aleación, y muchas de las cosas que hemos hecho han salido al mercado. Porque ahí ellos valoran mucho más el know-how y el pequeño truco que tiene cada cosa antes que la propia patente. Obviamente ellos patentan muchas veces, pero un poco para protegerse, y las patentes las hacen de una manera tan amplia y que es prácticamente imposible reproducir lo que hacen. Yo no lo creo, yo creo que quedan muchas cosas por inventar. Es lo que os decía antes del proyecto fin de carrera de aluminio de los dos chicos, el francés y el americano. Eso es un ejemplo claro de que en la edad que estáis podéis tener ideas brillantes, podéis llevarlas a cabo, y que lo que hace falta es que alguien os anime a ponerlas en marcha vosotros mismos, no necesariamente que lo haga otro. Es decir, España necesita de gente joven emprendedora. Necesitamos como país, es decir, yo sé que ya lo digo yo, ya soy mayor, pero vosotros estáis en la edad que tenéis que hacerlo. En España tenemos que cambiar la mentalidad de que emprender es la posibilidad de fracasar. Emprender es obviamente la posibilidad de fracasar, pero un fracaso es una parte del aprendizaje. En Estados Unidos quien fracasa no es un fracasado, es alguien que está aprendiendo y alguien que se le valora. Aquí en España parece que el que fracasa se le señala con el dedo, y eso es una cosa que está totalmente fuera de la... Por ejemplo, hay un hito importante que no he puesto. Vosotros os suena la palabra Goodyear, ¿no? Goodyear, os suena Goodyear, ¿no? Los neumáticos Goodyear. Goodyear inventó el caucho vulcanizado. Dicen que por serendipia. Eso es una cosa que la serendipia es una filfa, porque todo el que ha tenido algo descubierto por serendipia siempre lo ha descubierto en el laboratorio y en horas de trabajo. O sea, nunca ha aparecido un fin de semana es decir, Pasteur inventó la penicilina en el laboratorio y en horas de trabajo. Y esto igual. Goodyear
desarrolló el caucho vulcanizado por una casualidad que se dio en su laboratorio, pero trabajando. Goodyear, que inventó el caucho vulcanizado, que desarrolló los neumáticos, que hizo un montón de inventos, se arruinó 3 o 4 veces en su vida. Si esa persona americana hubiera nacido a lo mejor en un país como España, después de la primera se hubiera desanimado, se hubiera metido en un agujero y no hubiera hecho nada más. Pero este hombre pues se arruinó porque le explotó la fábrica, porque tuvo varios... Y inmediatamente después empezó a fabricar otra cosa o a hacer otra cosa. Es decir, ese espíritu es el que tenemos que coger nosotros como sociedad. Porque tenemos ideas, los españoles somos gente brillante a la hora de desarrollar ideas. Pero nos falta ese punto de coger nuestras ideas y ponernos a hacerlas, a desarrollarlas. Yo creo que a vosotros, que la edad que tenéis, hay que transmitiros esa idea. Hola, otra vez. Hola. Dentro de esta ingeniería, aquí, por ejemplo, tenemos 3 campos en los que desarrollarla, pero hay muchos más. Entonces, en su opinión, ¿qué campos de la ingeniería de materiales nos pueden caracterizar más o tienen mayor potencial de desarrollo? Todos, ya sé que es un tópico que estoy diciendo. Yo te voy a hacer una recomendación, que no tiene nada que ver, que hagas aquel que más te guste. Y no pienses en la salida que tenga o en el potencial que tenga. Haz lo que más te guste. Y si haces lo que más te guste, serás mejor profesional en eso que estás haciendo, serás más valorada y triunfarás. Ahora, como te metas en algo, porque tú creas que eso es lo que está de moda, o porque tú creas que eso es lo que tiene futuro, posiblemente seas una desgraciada, porque al final vas a estar trabajando en algo que no te va. Tú de todo lo bueno que tienen las titulaciones como la de ingeniería de materiales es que antes de llegar a la hora de elegir, vais a tener una visión de todo. Vosotros vais a saber en qué consiste todo. Y vais a tener oportunidad de detectar de todo lo que se están dando aquello que más te llena, más te gusta, más te motiva, más te mola. O sea, no sé cómo... Pues eso es lo que tienes que hacer. Y olvídate de que está de moda, que tiene futuro. Yo lo que recomiendo en titulaciones, yo he dado muchos años clases en industriales, cuando industriales tenía especialidades. Y el típico alumno que llegaba, ¿y qué especialidad cojo? Porque es que energía tiene mucho futuro, o no sé qué. No, perdona, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta hacer? Pues ¿te gusta esto? Haz eso. Porque si haces eso que te gusta, dentro de los materiales todo tiene futuro, porque todo, ya habéis visto, desde los biomateriales, los materiales aeroespaciales, los nanomateriales, yo qué sé, el deporte, la Fórmula 1, es decir, todo es importante, todo tiene futuro, todo es smart, vamos a decir, ¿no? Desde el punto de vista, todo es brillante, pero ¿dónde vas a triunfar mejor que en aquello que te guste? ¿Vale? Tenemos tiempo para una última pregunta, y si no la hay, sí. Bueno, la verdad es que no estoy seguro de saber formular mi propia pregunta, pero me ha llamado la atención... Gracias. Perdón. Me ha llamado la atención una de las cosas que acabas de decir. Bueno, no sé si totalmente... Dame tú, por favor, somos compañeros. Vale, perfecto. Perdón por esto. Acabas de decir que Goodyear cayó en la quiebra 4 veces y que se volvió a levantar. Sí. Y que se volvió a levantar porque tiene un espíritu anglosajón o de donde fuera ese hombre, que imagino que sería americano, y que les anima a volver a levantarse y a la vez has argumentado que un español no lo habría hecho. Estas diferencias culturales que hacen, por ejemplo, pues que necesitemos estas masas críticas para sentirnos motivados o que no nos rindamos tan fácilmente, ¿por qué existen? ¿Cómo se podrían mitigar? ¿Qué se hace desde instituciones como por ejemplo la Politécnica? Y aprovecho para preguntar también a la vicerrectora, o desde las consejerías de educación, para intentar cambiar estas realidades que nos hacen un poco de daño. Y bueno, pues sé que es una pregunta rara, pero muchas gracias. Es una, como dice, entre todos la mataron y ya sola se murió. Es decir, en este país, desde históricamente, tenemos una tradición emprendedora muy pobre, y eso que hemos descubierto América. O sea, me refiero que curiosamente en otras épocas la gente se movía por otras cosas. Es una suma de cosas. Es nuestra obligación como personas que gestionamos I+D tratar continuamente de transmitir este tipo de doctrina. Las universidades, las madrileñas, especialmente la Politécnica, digo especialmente porque es especialmente la Politécnica, tienen todas ya planes para emprendedores, para ayudar a montar viveros, para ayudar a montar spin-offs, para ayudar a montar empresas de base tecnológica. Ya existen esas ayudas y lo que hace falta es
empezar a generar realmente esas empresas que triunfen, ¿no? En la Politécnica tiene parques distribuidos en varios campus con muchas empresas de base tecnológica que han salido de alumnos de la universidad. La Carlos III me consta que también las tiene. En Autónoma y Complutense también las tienen. Entonces, es una tarea de todos y de poco a poco. Yo no pido que mañana todos salgáis de aquí y a montar mi empresa. Eso no es real, porque no tenemos un país que acompañe con esa realidad. Pero tenemos que poco a poco ir transmitiendo que esa es una vía, esa es una salida profesional, que no es imposible. Yo os puedo traer un día, a lo mejor sería interesante, ahora yo tengo bastante contacto desde la Dirección General, he tenido contacto últimamente con un chaval, le digamos chaval porque tiene 30 años, para mí es un chaval que ha montado una empresa, que la montó en la Carlos III, trabajó en temas de robótica, ahora tiene una empresa que la ha montado él, que se llama Arquimia, lo podéis mirar en la red, en la web. Arquimia es un modelo de spin-off y es un modelo de pequeña y mediana empresa. Es un chaval de 30 años que ya gobierna una empresa, es el CEO de una empresa de más de 100 personas, que está en varios países, incluyendo Estados Unidos y no sé si Singapur, y que da trabajo a 100 y pico personas y que genera un cash flow de varios millones de euros. No cientos, pero varios millones de euros. Entonces, lo que ha hecho este chico tuvo la oportunidad de quedarse a trabajar en la NASA. O sea, hizo su tesis, tuvo un postdoc en la NASA y le ofrecieron quedarse en la NASA. O sea, eso no es ninguna tontería, que te ofrezcan quedarte. Y se vino a España porque tenía ya su idea de empresa, a montar su empresa. Y ese es el ejemplo que tenemos que ver. O sea, son ejemplos de éxito. Es decir, no tenemos que ver el ejemplo del que falla, tenemos que ver los ejemplos de éxito. Y en España eso es posible. Pues que hay que animaros a que lo intentéis. Si queréis luego podemos ir hablando. Muchísimas gracias. La presentación te la dejo pasar y se la pasas a los chicos. Pues, sí, todo esto, todas las actividades de Materials Week, ya sabéis que siempre las tratamos de difundir lo más posible y las terminamos colgando de la web del Campus de Excelencia Internacional. El PDF, si eres tan amable, os lo haremos llegar a través de Moodle a los que estáis en materiales, y al que no lo esté, basta con que me escriba y yo se lo hago llegar encantado. Si esto es vuestro, la dejo ahí si quieres. Sí, lo que pasa es que cuando se cierra se borra todo, para que no meta virus, está así programado, pero lo haremos de una forma u otra. Agradecerte tanto la charla como haberte sometido a sesión intensiva de preguntas, que yo también agradezco a todos los presentes, y estamos esperando que llegue el rector, que lo hará en un par de minutos, y si me permitís, vicerrectora José Manuel, me gustaría hacer una pequeña síntesis, una recopilación de lo que ha sido la Materials Week de este año. Voy a empezar disculpando a José González Calvet, que es el otro coordinador del clúster de materiales para el futuro, que no ha podido estar este año con nosotros, pero realmente quien inició este año la Materials Week fue él, con la inauguración del microscopio, del centro de microscopía. Son dos microscopios realmente complementarios que son referente internacional desde el punto de vista, ya os lo dije, que es que hay otros dos en el mundo como estos, y nos ponen a este campus internacional en primera línea de capacidades científicas en ese campo. Tuvimos a la directora general de investigación del Mineco, la aturdisteis también a preguntas, la explotasteis, lo cual os agradezco, y os agradezco a todos los estudiantes y a los que están presentes, lo que no, el haber participado tan intensamente en todas las actividades. Hoy tenemos unos pocos huecos, pero la tónica todos estos días es que teníamos gente de pie o sentada en el suelo, es decir, estamos superando los 120, 140 asistentes a todas las actividades. Hoy es viernes por la tarde, justo antes de un puente, y nos quedan 15 sitios libres, o sea que está muy bien. Y a veces teníamos 2 o más actividades. Así que muchas gracias a todos los alumnos de Ingeniería de Materiales y de otras titulaciones, tanto de la Politécnica como de la Complutense, que sé que también alguno ha venido, aunque para ellos es más difícil, y han participado. Hemos tenido una competición, el desafío de selección de materiales, que tengo que agradecer a Granta, a la Universidad de Cambridge, su involucración, en la cual ha sobrepasado todas las expectativas. Hemos tenido
48 participantes de 6 países del mundo distintos, una final competidísima donde el nivel de calidad ha sido inmenso. No sabíamos por quién decirnos para esos 8 finalistas y dentro de un rato sabremos el resultado. Y además tenemos el compromiso de profesor Asby, de Granta y de todo ese equipo de que nos va a seguir apoyando en esta iniciativa y nos va a seguir dando fondos para dar los premios. Ayer tuvimos a Multimat. Multimat es un grupo de investigadores de 11 centros distintos que está entre los programas de excelencia como de Madrid, lo cual quiero agradecer a José Manuel que haya participado este año, porque era una de las ausencias que a mí me dolían, que no pudiésemos tener una participación más clara de la Comunidad de Madrid. Hoy este año le hemos tenido a él y además a las presentaciones del grupo Multimat, 27 presentaciones de campos absolutamente novedosos, basados en 3 líneas de futuro inminentes: materiales para medicina, materiales para energía, materiales para el transporte. ¿Cuál es el futuro? Esas 3 líneas son el futuro. Hay más, pero esas son muy importantes. Hemos tenido un workshop de pilas de combustible que ha durado 2 días, con 6 ponencias que hemos llenado. Ha habido mucha divulgación, hemos tenido varios colegios que además se les ha paseado por los laboratorios y se han ido encantados por lo que me han dicho sus profesores y quieren volver. Hemos tenido un montón de conexiones a través de Internet, porque este año por primera vez hemos hecho el experimento de hacer alguna de estas sesiones en abierto y ha ido todo muy bien. Y hoy, para terminar, os animo, se me olvida, perdón, la gincana de juegos de materiales de esta mañana, patrocinada por Sociemad, lo cual hay que agradecer tanto el patrocinio como el empeño que pone Paloma en el desarrollo de los juegos y lo bien que se lo han pasado los casi 40 alumnos que han participado en ella, que han pasado una mañana que yo creo que ha sido muy, muy divertida. Y finalmente, esta tarde, os animo, cuando se acabe todo esto, que vayáis al teatro. Siempre acabamos con teatro y tenemos una representación que todos conocéis, al grupo de teatros de esta escuela, que son muy buenos, han ganado más de un premio y la vais a tener de la mano. Yo en este momento invitaría, y ya sé que es un pequeño atraco, a que repartáis los premios y también deciros cómo me he sentido. Si el primer día os decía que el estado gaseoso es el estado de los anarquistas, yo me he sentido como un plasma, lleno de energía, absolutamente energía. En este momento llega el paso, la energía que me transmitís vosotros y con pasión y ganas de seguir haciendo más cosas. No sé si seguiremos o no, empieza un nuevo equipo rectoral, tendrá que marcar sus líneas, sus desafíos, sus retos. De momento yo me quedo como materia oscura, pero estoy seguro que bien sea yo o bien sea otra persona, la Materials Week seguirá y espero que también pueda contar con vuestro apoyo, con el mío, por supuesto. Y os paso las listas de premiados.